Amigas, amigos, en Bolivia fracasa este intento de diálogo. La convocatoria hecha por la presidenta interina Yanine Áñez prácticamente se vino abajo. No acudieron los principales actores políticos, los líderes, para traer a Bolivia un tiempo de pacificación luego de estas protestas, de estos bloqueos que se han iniciado a raíz de que se postergó otra vez la fecha para las elecciones. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este domingo 9 de agosto del 2020. Información importante a lo que está ocurriendo en Bolivia en las últimas horas. Y aunque hay este intento del Tribunal Supremo Electoral y de la Asamblea Legislativa para tratar de llegar a un acuerdo ya contundente y trabajar en una ley que garantice las elecciones en 2020, la realidad es que en el tema político las cosas siguen candentes. La presidenta interina Yanine Áñez había llamado a un diálogo, y aquí en este mismo canal te habíamos informado, puedes buscar el video para que tengas clara la referencia. Pues Yanine Áñez convocó a un diálogo a todas las fuerzas políticas, a los candidatos, a la Iglesia Católica, al Tribunal Supremo Electoral y bueno, a observadores también internacionales. El tema es que no llegaron a la mesa los principales líderes políticos de Bolivia. Y de esta manera inicia el diálogo en Bolivia sin la participación de los principales actores políticos. La candidata presidencial del Partido de Acción Nacional Boliviano, Ruth Nina, fue censurada por BTV cuando realizaba duras críticas a la mandataria golpista Yanine Áñez. Al diálogo político nacional en Bolivia convocado para este domingo por la mandataria del gobierno de facto, Yanine Áñez, no acudieron los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, y de senadores, Eva Copa, dirigentes de la Central Obrera Boliviana y 5 frentes políticos. Ante el agravamiento del conflicto social y político aunado a la crisis sanitaria por la COVID-19, la mandataria golpista convocó un diálogo nacional para fijar la fecha en las elecciones generales, luego de que el Tribunal Supremo Electoral había dado una nueva prórroga hasta el mes de octubre. La reunión en el Palacio de Gobierno se instaló a las 9 horas con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez, y de Defensa, Luis Fernando López, delegados de los partidos Juntos, PAN-BOL y ADN, el sector de transporte pesado y representantes de la Iglesia Católica, la Unión Europea y las Naciones Unidas como observadores. Sin embargo, por ejemplo, esto que da a conocer Freddy Morales, la reunión convocada por el gobierno de facto para ratificar el 18 de octubre para elecciones, no asisten principales actores políticos y sociales, organizaciones sociales, candidatos del MAS, Luis Arce, Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa y otros menores, tampoco autoridades legislativas. Se fue dando a conocer poco a poco la información. La Central Obrera Boliviana anunció horas antes que no acudiría a la cita y que mantiene que las elecciones deberían celebrarse en el mes de septiembre y no el 18 de octubre como lo planea el gobierno de facto. Líderes de la COP asistieron a una reunión con autoridades del gobierno de facto y del Tribunal Supremo Electoral, cuyo objetivo era buscar una solución al conflicto en el cual las organizaciones sociales han bloqueado varias rutas del país en rechazo a que las elecciones se posterguen hasta el 18 de octubre. Sin embargo, los candidatos Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga descartaron su presencia. Luis Arce del MAS ni se refirió al tema. Áñez, al momento de iniciar el diálogo, indicó que se tiene fecha para las elecciones, pero hay sectores violentos a los que no les importa la democracia. Estamos acá porque estamos en un momento de conflicto innecesario. Estamos atravesando un problema de salud donde debería prevalecer la unidad y la solidaridad. Estamos aquí porque necesitamos agotar el diálogo, declaró Áñez. Y bueno, también destaca esto Juan Manuel Carr, el diálogo político nacional de Áñez, sin Arce y Mesa, los candidatos que encabezan encuestas, sin los presidentes de diputados y senadores, sin la Central Obrera. ¿Qué diálogo político nacional puede impulsar el gobierno de facto de Bolivia sin esos actores? Y bueno, el Tribunal Supremo Electoral había previsto la fecha del 18 de octubre para los comicios generales en Bolivia,
previendo superar el pico de contagios por la COVID-19 en el país. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, aclaró que no es la fecha de ninguna candidatura, es la fecha en torno a la cual pueden converger todas las fuerzas sociales, políticas y regionales que apuesten a la realización de las elecciones generales 2020. Entre las primeras incidencias en la reunión, el diario Los Tiempos reseñó que el canal estatal Bolivia TV cortó esta mañana la transmisión del diálogo en el momento en que una candidata cuestionó a Yanine Áñez. Quisiera saber cómo me voy a dirigir a usted como candidata o como presidenta, dijo la candidata de ADN, María Cruz Vallá, y que la sacan del aire. Pero vayamos también a esta otra referencia informativa. Tensión en Bolivia. Los seguidores de Evo Morales mantienen los bloqueos de rutas en gran parte del país. Tras más de 5 horas de negociaciones, el diálogo liderado por el Tribunal Electoral no llegó a un acuerdo. Esta tarde continuarán las conversaciones. El gobierno de Áñez denunció que los cortes impiden la llegada de oxígeno para los enfermos del COVID-19. La propuesta ha sido clara y concreta. Las elecciones el 6 de septiembre, no el 18 de octubre. En extremo, habíamos dicho, consensuaremos una nueva fecha, un término medio, pero hasta la fecha se resisten, rechazan, no aceptan, señaló el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, que abandonó la reunión. Según detalla página 7, tras 5 horas de reunión, esta madrugada fracasó el diálogo entre el Tribunal Supremo Electoral, el Legislativo y seguidores de Evo Morales. Para hoy la presidenta Yanine Áñez convocó a otra mesa de diálogo, pero solo la Iglesia y CHI confirmaron su asistencia. Grupos afines a Morales iniciaron el lunes pasado bloqueos de caminos en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar los comicios al 18 de octubre, invocando razones sanitarias. Anoche, en algunas zonas de Santa Cruz, se registraron enfrentamientos entre quienes bloquean las vías y grupos rivales. El gobierno también denunció que opositores que mantienen los cortes saquearon camiones que transportaban alimentos. Ante el aumento de las tensiones, las autoridades bolivianas advirtieron sobre el uso de la fuerza de seguridad para poner fin a los cortes de ruta. Los bloqueos están provocando no solo cuantiosas pérdidas económicas, sino también riesgos sanitarios, pues impiden el paso de cisternas con oxígeno medicinal, vital para atender a pacientes con coronavirus y con otras patologías. Con 11 millones de habitantes, Bolivia registra casi 88,000 contagios de coronavirus y más de 3,500 fallecidos. El viernes pasado, la canciller boliviana Karen Longarik denunció ante el Consejo Parlamentario de la OEA acciones violentas e inhumanas en protesta por la reprogramación de los comicios, entre ellas ataques a ambulancias y dinamitazos e incendios que, según dijo, impidieron el paso de material médico esencial. En los últimos días tenemos que lamentar el fallecimiento de personas por falta de oxígeno debido al bloqueo de carreteras y ataque a transporte de insumos, dijo por su parte el jefe nacional de epidemiología de Bolivia, Virgilio Prieto. Por esta causa, 23 pacientes murieron en La Paz, 3 en Cochabamba y 5 en Oruro. Señaló al alertar sobre una tendencia de expansión desmedida del nuevo coronavirus en el país. Ante esta alarmante situación, el gobierno solicita que los organismos internacionales censuren estas flagrantes violaciones de los derechos humanos, instó Longarik durante una sesión extraordinaria del órgano ejecutivo de la OEA pedida por La Paz y realizada de manera virtual. Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al expresidente Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos y esto no puede ser consentido por la comunidad internacional, dijo Longarik ante la OEA. Morales siembra caos, afirmó sobre el exmandatario, asilado en Argentina desde diciembre tras 14 años en el poder. Tras la presentación, los miembros de la OEA, excepto Argentina y México, manifestaron su respaldo al gobierno interino de Bolivia. Es bajo pretender obtener réditos políticos del sufrimiento del pueblo ante el COVID. Es inmoral e indigno jugar a la política con la vida e infame que grupos de intereses miserables y mezquinos violen los derechos humanos, manifestó el secretario general
Luis Almagro en una sesión virtual. Bolivia prevé volver a las urnas luego de que la votación del 20 de octubre de 2019 fuera anulada tras una auditoría de la OEA que estableció una manipulación dolosa a favor de Morales, quien renunció el 10 de noviembre. Obviamente este informe ha sido desacreditado por estudiosos en la materia. Y bueno, Evo Morales a través de su cuenta oficial de Twitter escribió lo siguiente: saludamos el diálogo de la Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo Electoral y organizaciones sociales en busca de una solución al conflicto que vive un país movilizado que demanda pronto retorno a la democracia. Diálogo Bolivia. Destacó también esto hace 4 horas. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nuestro homenaje a la lucha y resistencia de cada pueblo originario de Abya Yala para preservar su identidad y su historia. En Bolivia, el movimiento indígena y organizaciones sociales se movilizan por el retorno de la democracia. Y hace 22 minutos, históricamente, los gobiernos de derecha han criminalizado la lucha de los movimientos sociales pese a que su sacrificio logró avances importantes para toda la sociedad. Valoramos el esfuerzo del pueblo que se moviliza por la democracia y condenamos la represión que sufre. Así está el panorama en estas últimas horas en Bolivia. Ojalá desde tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.